Bueno, vamos a poner a grabar, ahora sí, y nos metemos. Hoy no toqué, como es feriado acá en Argentina, no toqué nada, ¿sí? No vi nada, no sé cómo está el mercado ni nada, lo vamos a hacer todo en vivo ahora para ver cómo está y bueno, y sacarnos dudas y responder preguntas sobre la operativa, ¿sí? Vamos a actualizar las posiciones, pero ya saben. A ver, un segundito que me escribió soporte. Ok, bueno, en un rato, eh, vieron que hay un tema que ya en teoría, como podrán ver acá, ya tengo mi cuenta de FXDD conectada, ¿sí? Eh, en teoría lo solucionaron. Ahora, hay personas que les figura conectada, pero que no les aparece la cuenta. Bueno, me están pidiendo de soporte interno que manden, o sea, que pasen los contactos de el correo y el número de cuenta. Entonces, así lo van a resolver ellos por soporte interno. Manden un ticket a soporte de By Design, ya saben, entran al back office, ahí a la izquierda tienen la parte de ticket, soporte, eh, ponen productos digitales, en el subgrupo, la subcategoría ponen SMA y ahí ponen estoy queriendo conectar mi cuenta de FXDD, mandan la foto o les explican, me figura como que está conectada, pero no me aparece en Manage Account. Ya están al tanto de este tema, así que quienes le contesten de soporte les darán resolución, ¿no? Obviamente ponen el mail y el número de cuenta. Mi número de cuenta es este y el mail que tengo es este, ¿sí? Así les pueden resolver ese tema y ya lo pueden conectar en Smart Trader para poder abrir y cerrar matriz. Esto no tiene nada que ver con lo que pueda llegar a pasar con FXDD con respecto a los reclamos y demás, ¿sí? Al tema de los retiros y eso. No tiene nada que ver, son cosas distintas totalmente aparte. Este era un problema de conexión de servidores en Smart Trader que no tiene nada que ver con los problemas que pueda llegar a haber de soporte en FXDD, ¿sí? Así que tampoco es que confundan esas cosas, ¿sí? No es que ahora como funciona en Smart Trader se solucionó todo el problema de FXDD, no. Simplemente es que ahora, bueno, pueden volver a operar en Smart Trader y estaba habiendo problemas, está resuelto. ¿Ok? Bueno, entonces, aclaro, yo no tengo un canal personal donde te voy a decir que inviertas conmigo a través de criptomoneda, que rentabilidades aseguradas, eso no existe y hay un canal de Telegram a mi nombre, que incluso no sé si dice oficial o tiene el tilde, pero claro, como yo no tengo oficial y no tengo tilde, cualquiera le puede poner oficial o puede ponerle tilde a mi nombre en Telegram y estafar gente. Tengan cuidado. Hace poco acá en Argentina, anteayer, salió que hay un pueblo acá que se llama San Nicolás, si no me equivoco, creo que fue el pueblo. Si ponen en internet, se van a enterar. Un pueblo de 80.000 habitantes, donde 20.000 habitantes fueron víctimas de una pirámide de una persona bueno, una persona no, una empresa que ofrecía rentabilidades aseguradas de 1% hasta 2% diario, ¿sí? Lo cual te podía llegar a dar entre un 20 y un 30% mensual, o un 20 o un 40% mensual, más o menos, a 20 días hábiles operativos, 20 a 40% mensual, sin hacer nada, simplemente prestándole la plata. Que obviamente al principio funcionaba, la gente empezó a ganar dinero, la gente empezó a tener beneficios, la gente empezó a invertir cada vez más. Bueno, el 20.000 de 80.000, estamos hablando del 25% del pueblo o la ciudad de San Nicolás, fue estafada cuando el broker ya no contestó más y, bueno, evidentemente no se quedó con la plata de la gente. Entonces, no sean, ya saben que no existe rentabilidades aseguradas en Forex, ya saben que no existe gana dinero y no hagas nada, ¿sí? Por ahí alguien me preguntaba, pero no es lo mismo que PickGrabber. No, ¿cómo va a ser lo mismo que PickGrabber si en PickGrabber es una estrategia de Forex en la cual vos tenés que aprender a invertir? Tenés que aprender a gestionar tu riesgo, vos tenés que hacer cosas. Bueno, pero no es lo mismo que Pro, no es lo mismo que Pro, porque Pro tenés que aceptar la inversión y tenés que manejar tu riesgo, ¿sí? Vos decidís el lotaje de la inversión.
¿sí? Vos decidís cuándo cerrar la operativa más allá de que sea una apertura pro. Son temas distintos. ¿Saben cuándo sería igual? Que vos, en vez de abrir tu propia cuenta de broker, depositarte tu dinero en tu broker y operar a través de un pro o un básico, sería como que vos le tengas que enviar tu dinero a ByDesign. Cuando vos te registrás, depositame $10.000 a la cuenta de ByDesign y ellos te aseguran rentabilidades y vos no haces nada. Eso es una pirámide. No es lo que hace ByDesign, por supuesto. ByDesign vende productos y servicios y uno de esos servicios es la Academia del SMA. Y en la Academia del SMA te enseñan a aprender sobre mercado financiero. O sea, te enseñan mercado financiero. Y aprendes estrategias. Una de esas estrategias es Pibraver. Y Pibraver es, bueno, a cada uno a sus riesgos, cada uno con su aversión, cada uno con sus intenciones, opera, ¿sí? El que entra todo el tiempo tendrá el 100% de los riesgos que corre Pibraver, el que entra a la mitad tendrá la mitad, el que entra a un cuarto tendrá un cuarto, el que tiene mucho capital capaz que no necesita operar tanto, el que tiene poco capital capaz que busca operar más. Bueno, son cosas que varían mucho entre usuarios y usuarios. Algunos usan FX Pro, otros FXDD, otros Obanda, otros Exnes. Cualquier broker que esté dentro de lo que es el Smart Trader se puede utilizar. Otra de las cuestiones con las cuales te das cuenta de que no es algo malo es que podés elegir tu broker. ¿Sí? Hay muchas diferencias. Y de hecho me llama la atención que haya gente que no entienda las diferencias o que no, que de repente diga, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, ahí te está faltando un montón de información para entender que no es lo mismo, ¿sí? Me llama muchísimo la atención. Y claramente yo no estaría haciendo esto porque soy una de las personas que detestan perder dinero. Lo detesto. Desde que era chiquitito, acá había un economista, yo era chiquito, era 7, 8 años, y había un economista acá en esa época, en este país, que se llamaba Cavallo, que era súper austero con la economía del país. Y me acuerdo que me decía la niñera que trabajaba en casa, me decía que yo era un pequeño caballo porque nuestros padres nos daban una pequeña mensualidad para ir al club y gastarlo en comida, bebida. Y, y mi hermano se patinaba, mi hermano tiene 2 años más, se patinaba toda la plata y yo siempre tenía y ahorraba. Entonces, a veces venía mi hermano y me pedía a mí. Y mi papá me enseñaba y me decía, bueno, vos prestale a tu hermano, si a vos te sobra y vos la tenés ahí, no la vas a usar, prestásela, pero tu hermano te la tiene que devolver con intereses. Tendría 8 años, mi hermano 10. Ni sabía lo que era la palabra interés. Pero soy una de las pocas personas que, o bueno, no de las pocas, perdón. Soy una de esas personas que no le gusta perder nada de dinero. Le gusta ahorrar y amarrocar cada centavo. Y bueno, si yo supiese que esto fuese una pirámide, no estaría haciéndolo desde ya. Pero bueno, también obviamente es lo mismo que te va a decir alguien que está dentro de una pirámide y no quiere que te enteres. Así que tampoco es tan relevante. Pero bueno, desde ya que hay muchísimas diferencias, entonces cualquier duda, consulta que quieras eh, alivianar para estar más tranquilo y más seguro, no hay problema en que la hagas. ¿Sí? Pero bueno, doy ese aviso para que no cometan el error de pisar el palito con ese canal medio turbo. ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos al día con las posiciones. Tenemos AUDECAD cerrado, NZK está cerrado, Euro USD estamos al día y USDCAD abrió un nuevo piso. Y estamos entrando en el piso 12. 1.37743. ¿Ok? Tengan cuidado porque estas dos están correlacionadas. Estas dos están cerradas, ¿sí? Pero, en caso de que te manden a comprar estas dos, tengan muchísimo cuidado, más allá de que se espera una reversión, quizás esa reversión, a ver, quiero que entiendan lo siguiente, esta operativa está en sus máximos, ¿no? No es que está revertida, está en sus máximos. Ahora lo vamos a ver igual porque hubo un movimiento bastante importante.
pero digamos, si entramos acá, fíjense que esta fue la última operativa y está, o sea, todavía no descontó ni un piso, está descontando uno, pero todavía no llegó a descontarlo, ¿sí? Esto quiere decir que está acá, está entre esta y esta también está ahí arriba, ¿sí? Bueno, esta sí descontó un piso, llegó a descontar un piso. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier retroceso pequeño, por más de que supongamos que el TP de USDK está en la mitad, ¿sí? Quiere decir que si tenemos 12 pisos estarán más o menos por acá, el TP. De hecho, acá está a 36.30, así que está entre estos dos pisos, entre el 5 y el 6, está el TP. Entonces puede ser que el mercado revierta así, y estos ya son 25, 50, 75 pips, más o menos, ¿no? Entonces puede revertir 75 pips que no te cierre el USDK y sí cerrar las que están correlacionadas. 25, 50, 75 y acá tenemos en 34, o sea que entre este piso y este piso, 10.34, perdón, entre este y este, entre el tercero y el cuarto de euro USD está el cierre. Por lo tanto, ¿por qué aclaro esto? Porque vos podrías pensar, y esto es a riesgo personal, cada uno decide su propio riesgo, que si vos entrás con correlación, acuérdense, la clase pasada vimos las correlaciones, ¿sí? Euro-USD con AUDCAD con NZDCAD, acá están pintaditas, con USDCAD en el sentido opuesto. No importa si es compra o venta, es lo opuesto, ¿sí? Entonces, si vos entras en compra acá, lo que estás haciendo es correlacionarte absolutamente todos estos cuatro pares, pero entendiendo que USDK tiene que revertir un poco, capaz que no al cierre, pero sí tiene que revertir un poco porque ya viene haciendo todo esto, sí que son 12 por 25 más 12 por 25, estamos hablando de 300 pips lineales sin retroceso del 50%. Entonces puede ser que vos entres ahora en compra y bueno, en ese pequeño retroceso estas te den cierre. Pero ¿qué pasa? Siempre vas a estar expuesto a un riesgo en particular y es que si vos entras en compra y el mercado hace así y abre un par de pisos más, te va a abrir un par de pisos más acá, te va a empezar a abrir pisos acá y te va a empezar a abrir pisos acá. La probabilidad es baja porque tenemos el USDK de acá. Distinto sería si el USDK ya hubiese retrocedido hasta acá, por ejemplo, y ahora se encontrase acá, como cerca del TP, a 2, 3 pisos del TP, porque ahí si vos entrás acá, capaz que ese ya fue todo el retroceso y ahora empieza, se vuelve para atrás y eso hace que se te abra piso. Entonces, volvés a tener el USDK exactamente igual que como estabas hace unos días atrás, pero ahora peor porque tenés estas correlacionadas. Entonces, hay puntos y puntos donde hacer eso, ¿sí? Otro de los motivos es el tema del punto estructural, ¿sí? Que en este caso, al crear un nuevo máximo acá, lo que se genera es un nuevo punto estructural, que es acá, ¿sí? Entonces, mientras el mercado no rompa acá, no rompa esto, no cambia la tendencia, que es alcista. Entonces puede ser que tranquilamente el mercado haga esto y se vaya para arriba. Fíjense que acá hay un canal en USDK, ¿sí? Ahí se puede llegar a ver. Hay un canal en USDK donde ese canal, ¿ven? Tiki, 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 se encuentra en este momento en la mitad, más o menos como sucedió acá, como sucedió acá, como sucedió acá, como sucedió acá. Y entonces pareciera tener bastante fuerza, ¿sí? Ya sea para soporte o para resistencia. En este caso, actuaría como soporte, lo que haría que el mercado suba de nuevo. Obviamente que no es la única opción, también la otra opción es que se rompa, sobre todo porque fíjense lo que está pasando con el mercado, que luego de llevarse la liquidez acá con este mechazo en este fundamental, deja un order block y activa el order block. ¿Sí? Cuando entra el order block, ping y reactiva. Está completando lo que es este imbalance de a poquito y habría que ver si el mercado llega a romper la estructura. ¿Okay? Llega a romperla. Pero en principio el primer objetivo es este. Lo que pasa es que el mercado llega acá, no te dice nada a largo plazo, te dice es más a corto plazo. ¿Sí? Esta es una opción a corto plazo. Entonces nosotros necesitamos decisiones a largo plazo. En el caso de, bueno, de la estructura, estamos dentro de
un canal de Fibonacci. Bueno, ya les expliqué más o menos el tema de las correlaciones. Tengan cuidado. Mejor de repente entrar en sell, ¿sí? En ambas, o por lo menos en una de las dos. Yo te diría en ambas, porque ya acá tenés dos correlacionadas y esta la operás en compra, tenés tres correlacionadas. Entonces, capaz que mejor tener estas dos contra estas dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, nunca vas a tener las cuatro complicadas a la vez. Sí te puede pasar que entres en venta, que estas te empiecen a abrir pisos. Eso significa que esta va a descontar. Entonces, el margen se empieza a liberar o el nivel de margen porcentual empieza a crecer porque la más complicada, la que tiene más lotajes acumulados, descuenta y esto hace que estas abran pisos, pero no compensa lo que abre acá con lo que descuenta acá, porque piensen que cada pip que se descuenta de acá se multiplica por la cantidad de posiciones, o sea, cada pip vale 12. Y acá cada pip te va a valer 1 o 2 o 3 o 4 o 5 como mucho, ponele. Cosa de que el mercado llega hasta acá, esto llega hasta acá, y luego ponele que no va a ser el cierre, que va a volver otra vez hasta acá, eso te va a dar para que el mercado cierre el AUDK. ¿Sí? Perdón, el NZK o el AUDK, cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Eso es lo interesante de operar sin correlación. ¿Sí? Sin correlación. Pero bueno, en definitiva, ahí tenemos eh, una, una estructura rota, ¿sí? También tenemos un tremendo, eh, tremenda corona, ¿sí? Con este movimiento de acá. Esto en temporalidades más altas, ¿sí? Acá tenemos el nuevo máximo, tenemos la caída que rompe la estructura y tenemos el retroceso a la punta izquierda que coincide con el order block que habíamos marcado y esto puede dar comienzo a la caída, ¿sí? Comienzo a la caída, por lo menos hasta este bajo, por lo menos hasta este bajo, pero ya una vez que pase eso, te empezás a meter en temporalidades más altas, empezás a analizar en temporalidades más altas. Bueno, en este caso en diario no está, es un movimiento totalmente atípico este. Habíamos hablado de que estaba en una de las mejores semanas de los últimos tiempos, pero fíjense que acá sí tenemos una estructura, tenemos un alto, un bajo, un nuevo alto, el cambio de estructura, este sería el cambio de estructura acá, con un BOS diario, BOS 1D, bottom, no veo preguntas, cualquier cosa me hacen una pregunta, chicos. Ahí está el BOS diario, eh, y bueno, se ve el retroceso a la punta izquierda. Quizá en 4 horas no se nota tanto, se nota un poco más en 2 horas. A ver, lo que pasa es que este movimiento fue muy, muy increíble. Muchos pips. Acá se nota un poquito más, ¿sí? Ahí lo ven. Ahí se nota un poquito más. Punta izquierda, punta derecha en el order block. Y esto puede dar comienzo a la tendencia bajista, ¿sí? Lo que pasa es que el punto de donde se inicia, que puede ser este, puede ser también este de acá, ¿sí? O puede ser incluso este, depende de dónde lo tomes, la extensión que te da y bueno, la confirmación que te da, ¿sí? Quizá en temporalidades más bajas se podría buscar en este movimiento que va a ser ahora, algún movimiento así para encontrar una oportunidad de cubrirte o algo por el estilo, ¿sí? En mi caso, como yo no estoy desde el inicio, cuando esto cierre me voy a poder cubrir por esa ventaja que tengo de no estar desde el inicio. Si no me equivoco, estoy en 35.04 y esto empezó en 34. Fíjense, yo estoy a partir de acá. Quiere decir que mi TP es como si no tuviese esa posición, ¿sí? Yo estoy así. Ah, bueno, de hecho lo puedo poner acá y ahí se ve. 36.42 es mi TP. Quiere decir que yo me llevaría más o menos, si me extiendo al TP oficial, es decir, no me extiendo del TP oficial, unos 167 pipos. Por lo tanto, el swap está cubierto. En mi caso, ¿sí? Cada caso es particular. Cuestión que todavía, si bien rompió la estructura diaria, ¿sí?
pareciera ser también, o podría ser una manipulación de mercado, ¿sí? Porque la rompe con una mecha demasiado grande en pleno fundamental. Entonces, habría que esperar a ver que el mercado vuelva ahora a romper el punto estructural que generó, que es este, y ahí ya estaríamos hablando de que incluso sale del canal y rompe la línea de tendencia, ¿sí? Que en este caso la línea de tendencia es la parte del canal de abajo, ¿sí? Ahí está. Es esa, de hecho se puede trazar así automáticamente. Ahí está. Sí, prácticamente es, bueno, es la línea del canal, ¿sí? Por lo tanto, todavía no se rompió. Acá lo vemos. Ahí la extiendo y es esta. Vamos a ponerla así, ya que no se rompió, lo ponemos así. ¿Ok? Así que todavía le falta para confirmarse la reversión. Eh, lo que podríamos analizar es ver qué riesgo tiene de extensión. A ver si hay algo. Acá teníamos un imbalance, que este imbalance ya se completó. TP oficial hay que actualizarlo. TP oficial hay que actualizarlo. Está en 36.30. 30, ahí está. Y el TP virtual, no me acuerdo si está bien puesto. 177 pips más o menos, porque no llego a abrir esta posición. Son 36 menos 7, 3600 menos 7, 35.93. Está perfecto. Entonces, fíjense que además, luego del TP oficial, hay hasta 35 pips para extenderse, para completar el equilibrio, y ni que hablar de que hay un imbalance en diario ahí abajo. ¿Sí? Acá quedó un imbalance. Entonces, tiene muchísimo potencial a la baja, muchísimo. Fíjense más o menos lo que pasó acá, que tuvimos un movimiento muy, muy, muy brusco, un retroceso, una extensión, una manipulación de mercado acá con la mecha, y luego una vez que el mercado rompió la estructura, se desplomó, ¿sí? Que ahí fue donde cerramos la operativa de 27 pisos. Entonces, esto no da garantías de que vuelva a pasar. Lo que sí tenemos que contemplar es que acá arriba quedó un imbalance en este movimiento, quedó un imbalance en 8 horas, si no me equivoco. Acá se ve el imbalance, ¿sí? Entre esta mecha y esta mecha, ahí. Pero además, hay, justo donde termina el imbalance, fíjense, hay un order block acá, ¿sí? Esto es un order block. Que incluso si nos metemos en diario, creo que se ve también. Más o menos empieza donde empieza el imbalance y bueno, termina acá arriba. Quiere decir que hay potencial de que el mercado pueda entrar en este order block, pero como mínimo que cierre el imbalance y luego sí venga por lo menos hasta la mitad del order block, lo cual hace pensar que desde donde está el mercado, o vamos a controlar desde la última posición abierta, tenemos un riesgo potencial de más o menos unos 3-4 pisos más, lo que puede llevar al mercado a este 15 y que encuentre ahí su tope de reversión, ¿sí? Recuerden que el 15 es una zona clave estadística. Si se pasa de 15 y abre un 16, estamos hablando de que puede llegar a 20 con alta probabilidad. Estos son más o menos 15 por 25, son 375 pips lineales sin reversión. Y estamos hablando de que lleva 300, ¿no? O sea, todavía le falta. ¿Cuánto habíamos dicho? 375. Y lleva 300, ¿sí? El movimiento. Quizá un poquito más, lo tendría que contar desde acá arriba.
y ahí tenemos 317. O sea, te faltan esos 2, 3 pisos más. Y una vez que llegue ahí, ahí estamos hablando de que llegó al tope. Es decir, aparentemente en los mercados financieros hay, hay algo que domina y que cuando hay un impulso sin retroceso de más de 375 pips, tenemos que el mercado no le da para hacer el 50%, ¿sí? Para retroceder al 50% y termina por, en algún punto entre esto y esto, termina por irse hasta 20 pisos, ¿sí? Que 20 pisos son como mínimo 500 pips lineales, ¿sí? 500 pips lineales. Entonces, y estos son 15 pisos, ¿no? 15 pisos. Entonces va a ser clave, por el momento el mercado está por acá, ¿sí? No llegó hasta ese límite, y cuando llegue el límite ver qué pasa. Sí sucedió en la última de USD-CAD complicada que tuvimos, sí sucedió que el mercado hizo así, llegó hasta 17 pisos, quiere decir que hizo 425 pips, llegó hasta el piso 17, retrocedió bastante, no llegó al 50%, se mantuvo ahí como acumulando, y luego hizo una extensión hasta el piso 27 para finalmente terminar incluso rompiendo, ¿no? El 50%, incluso rompiéndolo. Entonces, esta fue cuando el mercado llegó a 16, ahí hubo gente que utilizó la estadística para de repente tomar planes de contingencia y decir, bueno, listo, entonces yo hasta el piso 20 no voy a abrir más posiciones, obviamente a riesgos de que el mercado haga esto y cierre y vos no tengas la cobertura del piso 16 y del piso 17, lo cual va a hacer que obviamente es como si tu matriz fuese desde el 15 para abajo, o sea que tu TP va a estar mucho más abajo, o sea que esa distancia del TP oficial y tu TP se multiplica por la cantidad de posiciones, y eso hace que vos termines con mucha pérdida, porque tenés 15 posiciones por, vamos a suponer, 20 pips de diferencia, y bueno, ahí tenés 250 pips de pérdida. Pero claro, son pérdidas pequeñas, ¿sí? Son pérdidas muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, no sé, a 0.01, para hacer un ejemplo, si vos perdés, vamos a poner, no 250, ponele que perdés 300, ¿sí? O ponele que perdés 500, que es un montón, ¿sí? Para Pi es un montón perder 500, porque no se suele perder. Pero 500 a 0.01 son $50. Y esto tirando para arriba, ¿sí? Pero bueno, compensando con el swap y todo, ponerle $50 de pérdida. Y si vos estás operando con una gestión de riesgo moderada, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las opciones que más se utilizan hoy en día por la volatilidad que está teniendo el mercado, estamos hablando de que 300 es el 10% y que 30 es el 1%, ¿ok? Y esto es 50, o sea, será el 1,7%, así a ojo. ¿Qué significa para vos perder el 1,7%? ¿Sí? O sea, vos estás firmando que vas a perder el 1,7% si el mercado a partir del piso 15 retrocede y llega al TP, y de repente llegó hasta el 17 y no lo contemplaste. Obviamente que si llega hasta el 18 retrocede y cierra, o llega al 19 retrocede y cierra, la pérdida va a ser mayor, ¿sí? Porque en vez de 500 vas a perder 1000 o vas a perder 1500, pero siguen siendo pérdidas muy pequeñas, ¿sí? Muy pequeñas, porque perder el 1,7, perder el 2, perder el 3, perder el 4, perder el 5% es muy poco para la rentabilidad que te genera a largo plazo Fibra, ¿sí? Eh, entonces, vos estás asumiendo ese riesgo, perder 1, 2, 3, 4, 5% si el mercado revierte y llega al TP y no cumple con la estadística de 100% de efectividad, que cada vez que un par
atravesó 375 pips sin reversión del 50%, terminó abriendo hasta 500 pips sin reversión. Hasta. No que eso fue el tope, sino que a partir de 20, algunas revertieron al 21, otras al 22, otras al 23, y solo 3 han superado el piso 23. ¿Sí? Han llegado una a 27, una a 32 y otra a 37, si no me equivoco, o más, ¿no? Creo que Kashif llegó a 41 por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si el mercado llega a 20, ustedes piénsenlo de esta forma, ¿sí? Si el mercado viene haciendo esto y vos en 15 dejás de abrir y el mercado termina llegando a 20 y vos empezás a abrir en 20, vos podrías, esto ya es a riesgo de cada uno, pero yo te enseño lo que se podría hacer. Asumiendo el mismo riesgo, podrías abrir lo que no abriste acá, es decir, 5 posiciones, las abrís todas acá en el piso 20 y a partir de acá seguís abriendo común. ¿Cuál es el beneficio? Que si el mercado ahora va al TP, ¿sí? O ponerle que hace 21, 22 y va al TP, como marca la estadística, que la mayoría de los que han superado y han llegado a 20, la mayoría retrocede y cierra antes de complicarse aún más, vas a tener un beneficio notable, porque claro, vos estás reemplazando, por ejemplo, esta que te daba 25 más 25 menos que esta que te daba 50 menos que esta que te daba 75 y esta que te daba 100. Entonces estás reemplazando 100, 175, 225, 250 pips, estás mejor. 200, o sea, mejoraste 250 pips tu TP. Eso quiere decir que tu TP va a quedar mejor que el oficial. Entonces, esa diferencia que antes te daba pérdida, ahora te va a dar posible beneficio. Podrías asumir, no asumir el riesgo y simplemente decir, cierro antes, estoy asumiendo, estoy cortando el riesgo, lo corto antes, no obtengo el beneficio, pero lo estoy cortando antes, cosa de que si el mercado después revierte y se va para arriba y se complica más, eh, por lo menos no estoy afuera, entonces ya pude cerrar. O puedes simplemente extenderte, no extenderte el total, pero sí extenderte una parte o extenderte todo, ¿sí? Incluso Gary, el USDCAT de 27 pisos, no cerró el TP oficial, sino que se extendió. Y acá estamos hablando de una diferencia entre TP personal y oficial, ni siquiera el extendido de Gary. ¿Sí? Que eso es un análisis profesional que él hace y en el cual asume ese riesgo. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a ver cómo se va manifestando el mercado. Es muy atípico ver un movimiento tan lineal sin retroceso, ¿sí? De hecho, creo que no lo veo siquiera. Si hacemos así, fíjense cuántas velas diarias tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y un recorrido de, dijimos, 317, 300 pips para redondear. 8 con 300 pips. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Y finalmente el mercado retrocede y supera el 50%. Pero en el medio tuvimos retroceso, ¿sí? O freno, pero no una seguidilla de velas continuas. Acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, como mucho. Acá lo mismo. Acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, un freno, 5, 6, 7, otro freno, 8, 9, 10. Bueno, y ahí se fue, pero muy chiquitas. De hecho, no sé cuánto tiene este movimiento, pero ahí tiene 420. Pero suponete que acá, que fue donde más o menos 340, un movimiento muy parecido, ¿sí? Es un movimiento muy parecido. Acá lo mismo, impulso con bastantes pips, pero con frenos en el medio. Pero sin frenos no se vio. ¿Y eso qué quiere decir? O por lo menos qué es lo que yo interpreto con el tiempo que hace que estoy operando esto, que los mercados van haciendo esto. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Pero si vos tenés un mercado que hace impulso y cuando tiene que retroceder no retrocede y hace otro impulso, entonces significa que esto es un retroceso corto, esto es un retroceso corto y este termina siendo retroceso, por ejemplo, que te cierra una matriz de muchos pisos, que si no se da el retroceso acá, bueno, eso significa que se está guardando el retroceso para después, ¿sí?
Entonces, mientras más impulso haga sin retroceso, más profundo va a ser el retroceso, o debería ser. Esto en reglas más generales, ¿sí? Esto en reglas más generales. De hecho, acá fue lo que pasó. Retrocesos muy cortitos, muy cortitos, muy cortito. Recién acá empezó el primer retroceso, luego el mercado manipuló llevándose el low y finalmente tenemos el retroceso de 300 pips. Entonces, si vos estabas vendiendo acá, perdón, comprándola, en modo matriz, te pusiste a comprar acá y te abrió todos estos pisos, vos decías, bueno, mira, hay tan poco retroceso que se va a venir el retroceso profundo. Viene un retroceso profundo, porque esto es un retroceso bastante grande. Si nosotros medimos desde comienza el impulso hasta donde termina, un retroceso de 38%, ¿sí? Luego terminó siendo un retroceso de más del 61% del movimiento, ¿sí? Esto no es siempre, obviamente. Hay veces que no hace falta ya de por sí acá haría un retroceso profundo, pero es para que uno lo tenga en cuenta, ¿sí? No existe movimiento de impulso constante sin retroceso. Eh, Así que bueno, nada, ahí cortamos con el USDK, creo que ya está todo dicho. Vamos a empezar a ver mucha correlación entre lo que estamos analizando, el euro USD. Acá tenemos un punto estructural y se diría que esta corona ya se completó, aunque sin retroceso, así que esta la puedo sacar. El mercado tendría que buscar equilibrio acá arriba, con un imbalance grande, con un cambio estructural en larga temporalidad, ¿sí? A largo plazo. Recién acá, quiere decir que todavía no ha hecho nada el mercado. Tenemos una línea de tendencia ahí que creo que habría que actualizar o no. Déjame ver bien. Sí, acá hay un nuevo bajo, así que esta línea hay que actualizarla. Así que la actualizamos ahí. Y el mercado se encuentra, vamos a poner la punteada y roja, se encuentra por encima de la línea de tendencia, habiendo roto estructura en corto plazo, pero no en largo plazo, ¿sí? O mediano plazo. La de mediano plazo estaría acá, que la besó ahí, ¿sí? No llegó a romperlo. Vamos a hacer así. Ponemos a medio término. Acá está el imbalance, ¿sí? Más o menos acá hay un imbalance de 8 horas, que es más grande, pero ya se saltó una parte, pero le queda recorrido todavía para llegar, ¿sí? El euro USD tiene TP en 10.34.6, así que vamos a actualizarlo. Y es 34.6, lo cual nos hace ver que del TP oficial al TP virtual tenemos unos 20 pips más o menos, ¿sí? Lo único que no me gusta del TP virtual es que está justo por encima de este high y de esta zona de highs, ¿sí? Entonces, en caso de que el mercado decida en algún momento llegar hasta esta zona, ¿sí? Habría que ver que no dé resistencia primero acá y tengas un mercado haciendo esto antes de hacer esto y uno preocupándose por este movimiento. Entonces, si uno ya extendiéndose acá tiene profit, mejor tomar el profit de acá en vez de arriesgarse a buscar un profit más grande en un punto donde pueda haber resistencia y te lleve a estresarte, ¿no? Hay que tratar de operar. Si te estás estresando haciendo Forex, lo estás haciendo mal, ¿sí? No tenés que preocuparte. Y luego acá arriba, fíjense, hay un imbalance diario, lo cual hace que el mercado tenga como potencial muy buen beneficio. De hecho, ahí está mi TP, pero es un TP que no está actualizado, que solo lo voy a actualizar si el mercado rompe el punto estructural de largo término, ¿sí? Yo me voy al diario y hago acá el escalado. Acá tenemos, perdón, en diario no, en 8 horas. Ahí.
tenemos el punto estructural, ¿sí? Ahí tenemos el impulso fuerte, un pequeño retroceso, el siguiente impulso y el mercado tendría que romper la estructura bajista acá, más allá de que está rompiendo la línea de tendencia, tendría que romper la estructura acá para uno poder pensar a impulsos más grandes de esta índole. Así. Rompe la estructura, vuelve para acá y luego se va para arriba, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puede llegar hasta acá y luego sí meterse en lo que es la temporalidad diaria y asumir que esto es el retroceso de la punta derecha de un potencial movimiento bajista muy a largo plazo. ¿Sí? Y pensar que uno tenía, o yo personalmente tenía una venta que frené acá, no, en el 20, sí, en el 20, ¿dónde la frené? Acá abajo, ¿no? Sí, acá. Yo la frené en el 20, acá la frené. 17.20, a ver. ¿Dónde la frené? Acá está. Mira, en 10.21 la frené. Creo que me hubiese vuelto millonario más o menos si la dejaba. En el 10.21 acá. Fíjense todo lo que me perdí. Tenía 12 posiciones. Un potencial de 120 pips. Por 10 posiciones estamos hablando de 1.200 pips. Más de lo que ya me llevé. Que me había llevado unos 500 más o menos. Así que eran unos 1.700 pips. Era una locura. Bueno, obviamente no millonario, ¿no? Pero te quiero ver si con este beneficio, antes de esta caída, con este beneficio y este retroceso, que es un retroceso bastante profundo, para la cantidad de riesgo que llevaba, 50 pip por 10 posiciones son 500 pip, es decir, en algún momento tuve 2.000 y me bajó de 2.000 a más 1.500, pero pensando de repente en, mirá, capaz que ahora retrocede y se va hacia arriba, rompe la estructura, ¿viste? Es como, es difícil llevar una operativa con tanto riesgo abierta, ¿sí? Recuérdense, no es cuestión de, bueno, la dejo abierta, total en algún momento va a ir para abajo, porque estás con riesgo abierto, ¿sí? Y vos no podés exponerte a que el mercado no se vaya para abajo y antes, o antes de irse para abajo, primero se vaya para arriba. Y termines quemando toda tu cuenta por tomar una mala decisión, porque estás con un tipo de estrategia que si no sabes aplicar planes de contingencia te puede llevar puesto. ¿Ok? Bueno, con respecto a la UDECAD, yo entré en ventas por una cuestión de, bueno, que se había visto acá un posible movimiento que me salió mal, me abrió pisos, pero no me preocupa, primero, porque no tiene correlación con el NZDK. Y segundo, no tiene correlación con el resto de las operativas. Entonces, si esta me abre pisos es porque me debería mejorar todo lo demás. ¿Sí? De hecho, fíjense, este NZDK que va camino a mi TP, ¿sí? Habiendo completado ya el imbalance, este que vamos a cerrar, eh, va camino al TP, un TP que me va a dar mucho beneficio, ¿sí? Bastante beneficio, con mucho imbalance acá arriba y con una muy buena proyección, y que en temporalidades altas el mercado podría contemplarse de esta forma. ¿Sí? Fíjense con bastante potencial ahí, incluso tomándolo de más arriba, ¿sí? Desde ahí arriba, con mucho potencial. Bueno, por lo menos hasta ahí. ¿Sí? Eso depende un poco del retroceso este que fue muy cortito. Si hubiese sido un poquito más largo, se podría extender un poquito más. Pero bueno, al ser cortito, ¿sí? Al ser cortito, estar nivelado con lo que es esto, que a veces pasa. Y fíjense, si yo marco este máximo, fíjense dónde el mercado resistió e hizo el típico movimiento de acumulación, manipulación y ahora distribución. ¿Sí? Entonces, si se da esa distribución, buenísimo. ¿Por qué? Porque si el NZCAT sube, el euro USD sube, el USDCAT baja y tendría problemas con el AUDCAD, pero el AUDCAD está en moderado, igual que el NZCAD, y eventualmente en algún momento va todo a descontar y en ese descuento me cerrará también el AUDCAD. ¿Sí? Obviamente que si no hay nada abierto oficialmente, ustedes pueden seguir las operativas oficiales.
Sí tenemos un cierre de la UDCAD en compra, ¿sí? El NZDCAD no cerró, el Euro USD tampoco, el USDCAD tampoco, pero el AUDCAD sí cerró ese equilibrio que arrancaba acá arriba, así que lo vamos a eliminar, ¿sí? Fíjense, desde acá que agarró la última posición, subió, tocó el TP, luego descontó y ahora continúa subiendo. Hay un potencial imbalance a completar acá arriba, igual es en 30 minutos, no es muy grande, pero esperen que estoy en 15, pero ahí se ve. Eh, Ahora lo que estamos teniendo es para el otro lado, ¿sí? Esperen que cierro acá, este imbalance ya se completó, lo cierro, este punto estructural cambió, se viene acá abajo, ¿sí? Acá rompió la estructura, pero no respetó, esto lo sacamos, y ahora fíjense que quedó, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no encuentro acá? ¿Qué es esto? Ah, qué raro. Bueno, no sé qué pasó. Eh, Ahora tenemos un movimiento, no sé qué pasó. Ah, creo que puse delete all y se eliminó todo. Tenemos un movimiento de a la baja, ¿sí? Cerró el equilibrio al alza, pero hay un desequilibrio a la baja. Esperen que esto lo tengo que poner de otro color para poder entender que esta es la primera. Este movimiento dio cierre, o no, vamos a ver. Tenemos 20, 23, 32 pips desde acá y hubo 31,8. Quiere decir que no llegó a 32 y encima le faltó el spread. Ahora, uno podría decidir ser conservador y decir, bueno, ¿sabes qué? Si yo hubiese entrado un poquito más arriba, sí me hubiese dado cierre. Entonces voy a contemplar como que cerró y voy a tomar la posición, el equilibrio conservador desde acá, ¿sí? Es una decisión personal de cada uno. Y ahora tenemos 20, 23, 32, 43, 43, ¿sí? Entonces cada uno puede elegir dónde buscar ese TP virtual. 43 pips sería justo rompiendo la estructura, fíjense qué precisión. Y en el caso de que contemples la más agresiva, que es esta, tenemos 20, 23, 32, 43, 54, 66 pips de reversión, lo cual nos da una extensión yendo a buscar este punto de acá, ¿sí? Entonces se podría tomar como este patrón que en estos momentos está así y tendría que romper la estructura, hacer un retroceso y luego continuar cayendo, ¿sí? Pero todavía no estamos ni siquiera en el retroceso, entonces si esto empieza a generar altos más altos, bueno, va cambiando la figura del análisis, ¿sí? Así que bueno, simplemente hay que esperar ahora, tendríamos que esperarlo a que se desarrolle, podemos trazar una línea de tendencia para tener en cuenta el tema de si querés entrar a la venta, ahí tenés ese extendido y podrías trazar uno recontra agresivo que ya estaría roto. ¿Sí? Ahí. Este es uno súper agresivo, mientras más agresivo, obviamente agresivo es menos probabilidad, ¿sí? De acertar. Es preferible esperar a que se rompa esta, porque cuando probablemente se rompa esta, el mercado va a haber hecho esto, ¿sí? Entonces tenés más garantías que si rompe acá, que tranquilamente puede el mercado hacer esto y seguir subiendo. Pero quizás sí te da para hacer los 20 pips. Si piensen que si esto tiene que hacer 20 pips es acá, ¿sí? Ni siquiera tiene que llegar a la línea de tendencia agresiva. Perdón, a la intermedia. Entonces, bueno, eso es una decisión personal, dónde quieren entrar, si es que quieren entrar en ventas, teniendo en cuenta que todavía le falta para subir, y que piensen lo siguiente, USD-CAD, Euro-USD, necesitan reversión, porque hace mucho que no hacen reversión. Y si esas revierten, por ejemplo, si USD-CAD se empieza a ir para abajo, AUD-CAD, como tiene correlación inversa, debería irse para arriba, ¿sí? Entonces,
ahí vamos a tener un movimiento de cada abriendo pisos, entre comillas. Lo que voy a hacer ahora para mostrarles es, fíjense, me queda solo una posición abierta, entonces voy a cerrar, a desconectar la matriz, eliminando las pendientes. Y voy a venir acá a la AutoCAD, matriz, crear matriz, reconecto por ID y le pongo de momento, mirá, menos mal. Una vez cometí ese error y me lo tomó como si fuese 12. Yo hice esto, le puse una coma en vez de un punto y automáticamente me lo tomó como 12. Quiere decir que estaba haciendo un por cien. Así que tengan mucho cuidado con eso. Por el momento 20 pips netos, confirmar, y ahí está. ¿Sí? Ahí, pi, 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 se me empiezan a abrir. Así que bueno, tengan en cuenta eso para asumir los riesgos de la venta. ¿Sí? Para mí tenemos un panorama muy bueno, muy interesante. Acá lo que me falta para dejar marcado es el TP. Que el TP está, dijimos 66 desde acá, tomando la agresiva son 66, 80 menos 60 son 29, menos 6, 23. Tendríamos el TP. Ese cálculo mental que hago, se los expliqué el otro día en una clase. ¿Sí? 89, le resto 60, de los 66 me queda 29. Y a 9 le resto 6, que es la unidad, y me queda 3, entonces ya se queda 23. Así que ahí tenemos el movimiento. Vamos a ponerle que corresponde. No, creo que no me la está marcando. Ahí está. Vamos a poner la flechita para orientarnos. Y vamos a ponerla acá. 66 tips agresivos. Lo ponemos en rojo. Listo. En el tope. Ahí está. Agresivo porque estoy considerando esto, si no tendría que ser 43 pips desde acá. Porque todavía no abrió un piso nuevo. ¿Ves? Desde acá serían 43 porque todavía no abrió el 54. Yo en mi caso, como el contexto de mi operativa hace que no sea un problema que me abra pisos, decido asumir un riesgo de agresivo. De agresivo no, o sea, considerando la opción más agresiva de las dos. ¿Sí? No estoy hablando de lotajes. El NZ de CAD tenemos algo similar, muy similar, camino al TP del desequilibrio en compras, abre desequilibrio o genera desequilibrio en ventas. Vamos a actualizar. 66 pips. Ponemos en rojo. Sell. Acá en este caso, fíjense que no hubo un movimiento como el de AudeCAD que dé duda. Acá claramente es un movimiento alcista constante. Esta línea de tendencia se rompió. La estructura se había roto acá, pero finalmente creó un nuevo máximo, lo cual hace que el punto estructural esté acá, ¿sí? Y que la línea de tendencia se tenga que actualizar acá y se puede crear una agresiva así, que ya está rota, o sea, igual que el AudeCAD. ¿Sí? En este caso estamos en compras, así que bueno, bienvenido sea. Mientras el mercado no rompa esta estructura, entonces el potencial a la baja con este imbalance que ha quedado abierto en 8 horas no corre peligro, ¿sí? De volverse hacia atrás. De hecho, hizo un típico movimiento de acumulación, manipulación y distribución. Acumulación, manipulación y distribución, que esa distribución puede llevar a estos imbalances e ineficiencias que han quedado abiertas. .
distintas posiciones, pero bueno, ahí está. Fíjate, en 4 horas me marqué una ineficiencia, que es esta de acá, marcado que atraviesa para arriba y atraviesa para abajo. Y hay además, bueno, el imbalance pequeño de 4 horas acá y un imbalance en diario, ¿sí? Acá, un imbalance en diario, perdón, una ineficiencia en diario, ¿no? Atraviesa para arriba, atraviesa para abajo. Aunque se podría considerar como imbalance también si lo acortás así, ¿sí? Porque tenés esta mecha de acá y esta mecha de acá, un poquito más baja, sería esto el imbalance. De hecho, me gusta más este imbalance que la ineficiencia, porque dentro del imbalance está la ineficiencia, así que es lo mismo, ¿sí? Eh, Después creo que en 8 horas, acá lo que tenemos es, bueno, un imbalance de, creo que lo habíamos marcado, que está saldado, ahí, todo esto se saldó, pero tenemos un potencial retroceso para continuar subiendo y que complete el patrón de corona, ¿no? Fíjense acá, taca, taca, esto creo que era lo que les había marcado antes, ¿ves? Ahí rompió la estructura y tendría un potencial de retroceso hasta la punta izquierda, que es pasando el TP que habíamos establecido de desequilibrio, ¿sí? Así que incluso tiene potencial. Y fíjense que le da para que cubra el imbalance. No es el máximo, pero el TP con creces y luego imbalance, ¿sí? Yo en este momento, cuando rompió acá una estructura pequeña, lo que hice fue actualizar el TP porque lo tenía más arriba y lo puse acá, ¿sí? Esto es una super salida mía. Ya se dan cuenta, ¿por qué? Porque si esta es mi primera operativa y esta es la última, ¿sí? Y yo estoy poniendo el TP acá, a mí me están quedando una, dos, tres posiciones en negativo, una casi que break-even, y tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete posiciones en positivo, o sea, 7 contra 3. Generalmente el TP está en la mitad, o sea, terminás con, no sé, 6 positivas, 6 negativas, o 7 positivas, 6 negativas, siempre es así. Y además podés calcularlo con la escalerita, 20, 23, 32, 43, 54, 66, 78, 90, 102, 115, 120, 127. ¿Sí? Quiere decir que desde acá a 127, mira, casi que estoy profit, o casi llegando, todavía no estoy profit. Y además, 40 pips. 40 por 12 posiciones. Son casi 500 pips, ¿sí? De extensión. Casi 500 pips. Eh, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, podría entrar, esto es algo que estoy pensando, pero que estoy esperando una confirmación. Porque yo todavía no tengo confirmación. Acuérdense, una vez les expliqué, cuando hay mucha diferencia entre el máximo y el mínimo, el mercado tiende a crear un nuevo máximo para acortar la posibilidad de cambiar la estructura, ¿sí? Que no tenga que hacer tantos pips para cambiar la estructura, sino que viene el mercado, hace esto, viene, hace así, y luego rompe la nueva estructura y hace así y luego cae hasta acá, entonces ahí ya tenés una estructura a largo plazo acá, haciendo esto. Entonces, todavía no tengo confirmación para meterme en ventas en NZDCAD, teniendo en cuenta que ya estoy en ventas en AUDCAD, entonces si me correlaciono, lo voy a estar correlacionado en compras y en ventas, y no es mi idea. ¿Sí? Bueno, en compras no, porque no estoy abierto en compras en Naudecad, pero sí estaría abierto en ventas en ambas, entonces estaría correlacionando las ventas. Cuando mi intención es abrir una venta en Naudecad para que esté equilibrado con las otras operativas. Entonces, hasta que no vea una confirmación que me dé un poco más de precisión para buscar los 20 netos, prefiero no entrar. Y acá, con respecto al Cachif, por último, eh,
tenemos un canal que está acá, BD, esto que ven acá, BD, esto es un canal. Mercado que está en la parte baja del canal, lo cual indicaría que el mercado va a llegar hasta el 62 para redondear, número fundamental. Un poquito más abajo puede ser también. Pero en 30 minutos ha roto estructura. ¿Sí? Una estructura medio rara, medio confusa, con fundamental en el medio, el cual a mí no me da mucha seguridad. ¿Sí? De hecho, el punto estructural pasó a estar acá cuando el mercado sacó con esta mecha este bajo, pero no es una estructura que me guste mucho, sinceramente. ¿Sí? O incluso se puede tomar acá, teniendo en cuenta que capaz que esto no se considere como un nuevo bajo, más allá de que lo sea. El mercado realmente rompió la estructura, o sea, hay un potencial de trade acá, que como es viernes no lo voy a tomar seguro, pero fíjense que el mercado está dando este potencial. Y por lo menos a llevarse este high de acá, por lo menos, como mínimo. Y como opciones tenés este y este, ¿sí? Pero vamos a suponer que es este cortito, y acá vos tenés desde donde está el mercado, ¿qué hace? Todavía no llegó a la punta izquierda. Va, sí llegó. Mirá, esta sería la punta izquierda y es donde está el mercado. Entonces uno podría entrar en temporalidades mucho más bajas a ver si acá hay alguna confirmación de reversión, pero tenés un potencial de 12 pips al stop loss. Suponete que te extendés un poquito más, tenés 15 para que no te coma una manipulación la operativa. Y tenés un potencial de 32, o sea, un 1 a 2 como mínimo, y hasta un 1 a 3 o más, casi un 1 a 4, 1 a 3 y medio. Pero ¿qué pasa? Teniendo el riesgo de que el mercado llegue a la parte baja del canal, entonces pensar que esto es el movimiento que va a dar el retroceso me parece medio flojo. Falto de papeles. Y si yo me meto acá, por ejemplo, en una hora, a ver si me deja tirarlos. No me deja. Por el 2. Ahí ya me va a dejar, creo. Ahí está. ¿Sí? Tomamos este movimiento. El mercado casi que lo tocó. Casi. No lo llegó a tocar, pero casi que lo tocó. En este fundamental se podría considerar tocado ya. Lo cual podría hacer esperar que esto sea un movimiento completo. ¿Sí? Y tengamos ahora un retroceso profundo hasta esta zona del imbalance de acá y order block. ¿Sí? Bueno, en ese caso sería positivo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que esto también deja abierto un movimiento. No sé, no veo, no llego a ver si hay una mecha ahí. Ahí hay una mecha más o menos. Deja abierto este movimiento generando un plano irregular donde tenés un AB, un pequeño retroceso, rompe, rompe el bajo acá, pero vuelve y se lleva al alto, ¿sí? Entonces ahora capaz que viene y busca el 161, ¿sí? O por lo menos el 127, por lo menos. Y ahí capaz que sí tenemos un cambio de estructura más interesante. De momento no lo voy a operar, me parece muy arriesgado, está el precio muy raro acá, no está muy claro, no se ve, no se lee bien. Así que mejor no, ni meterse en esos líos. Con respecto a la UDNZD, esperen que me voy a meter en 30 minutos. Ya con esto vamos a cerrar. El mercado está dando retroceso, ha roto la estructura, ya
ha cumplido con el patrón. Así que si nos metemos quizá en temporalidades más altas, todavía le falta mucho para romper la estructura general. De hecho, el TP está cuando rompa la estructura de largo plazo, que sería acá abajo. Entonces el mercado está haciendo un pequeño retroceso. Acá fíjense que quedó un imbalance muy grande. Tenemos desde esta mecha hasta acá. Todo esto es imbalance. Imbalance 2H. Y a ver si nos metemos en el diario. Si nos metemos en el diario es... No sé si esta es más alta que esta. 47,5, 53, no. En diario no tenemos fractal, pero en 8 horas sí, seguro. Ahí. Entonces este sería un BOS de 8H. ¿Sí? Un BOS bajista de 8H. Todavía le falta bastante al mercado. El imbalance en 8 es más corto, es desde acá. Es un poco más grande desde arriba. Desde ahí hasta acá. Más o menos tiene el mismo tamaño, pero de distintos puntos. ¿Sí? Ahí sí que, bueno, se podría considerar que ese mercado va, va a saldar eso. También hay una ineficiencia en el medio. Acá tenemos una ineficiencia desde este punto hasta este punto. Fíjense que coincide con la parte baja del imbalance. Ahí coincide con la parte baja del imbalance. Vamos a marcarlo como ineficiencia. Ineficiencia 8H. Uy, ineficiencia 8H. Listo. Ahí va. Y de momento no rompió la línea de tendencia tampoco, así que no hay por qué pensar que el mercado va a caer rápido. Acá también estoy obteniendo un poquito más de beneficio, si no me equivoco, un poquito más, no mucho más, unos 10 pips o 5 pips del TP. Y el NZD-USD está parecido al AUDCAD y al NZD-CAD, acuérdense. NZD-USD hace lo mismo que NZD-CAD y que AUDCAD. Entonces, tenemos acá la estructura de una hora que se acaba de romper, más allá de que en realidad, a ver, espera, me voy a ir a una hora porque estoy viendo en 30 minutos. Está bien, no, está perfecto. ¿Sí? Es un fractal chiquito, pero un fractal al fin, y el mercado está rompiendo, lo cual podría dar indicios, más allá de que acá se saldó todo, de que pueda ser, bueno, incluso que ni siquiera haga el retroceso, que simplemente se lleve este máximo y haga algo así y continúe a completar el imbalance. Esto lo vamos a traer para adelante y lo vamos a extender acá. ¿Sí? Y luego, bueno, que se vaya al TP virtual. Acá también me estoy extendiendo. Me estoy extendiendo en varias, luego voy a ver si decido, porque me extiendo en varias, pero tengo mucha correlación, entonces capaz que cierro una y no la otra. Acá tenemos otro patrón que se puede formar, pero con un potencial chiquito. Hasta este máximo, pero bueno, esto es un potencial chiquito. De momento todavía no saldó el imbalance que hay acá abajo. ¿Sí? Así que bueno, voy a estar esperándolo. Esto se puede sacar. Ahí está. De momento no dice nada. ¿Sí? A ver, voy a terminar de leer el chat. Lucas, ¿cómo se ve en cuándo se completa el imbalance? El imbalance porque se completa, se completa. O sea, vos tenés el mercado haciendo esto, ¿no? Sube, suponete que acá deja una mecha y de repente hace esto. Tuc, así, ¿no? Y acá deja una mecha y tiene una mechita acá. Entonces, ¿qué? Después viene otro movimiento que hace esto. ¿Sí? Y esto deja una mecha y así. Y después, bueno, no importa, sigue bajando.
o hace así y baja, no importa. Entonces, ¿el imbalance cuál sería? El imbalance es este. Desde donde ubicás el movimiento fuerte, desde la mecha que deja anterior hasta la mecha que deja posterior. Esto es un imbalance, ¿sí? Quiere decir que acá no hubo lucha entre compradores y vendedores, o sea, solo hubo vendedores. ¿Cuándo se considera completado el imbalance? Cuando el propio mercado completa el imbalance. Por eso te digo que no hay mucha ciencia, ¿sí? Ahí se considera completado el imbalance. Si el mercado hace esto y cae, lo que sucede es que el imbalance se acorta y queda acá, pero no se salda, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que tenés un potencial movimiento a completarlo, ¿sí? No es que los imbalances se saldan el 100% de las veces inmediatamente después de que se generan. Esa es la parte que ya cabe dentro de una propia estrategia. Uno no puede simplemente operar a que se completan imbalances. Como estrategia es muy vacío de contenido. Tiene que confluenciar y, bueno, obviamente considerar que hay veces que no sucede inmediatamente y que incluso hay veces que se salda parcialmente y luego, después de mucho tiempo, se vuelve se salda por completo, ¿sí? Incluso vos podés entrar a ver, o sea, entras a una gráfica y podés encontrar un imbalance de hace 5 años al alza. Entonces, vos decís, ah, bueno, pero no se saldaron el 100% de los imbalances. No, no se saldan el 100% de los imbalances, ¿sí? Todo depende de la temporalidad en la que estés analizando. De repente un imbalance de hace 3 años que todavía no se saldó para una operativa largoplacista, ¿sí? Swing, que puede llegar a tener una operativa de 3 años abierto, entonces puede ser totalmente viable. ¿Sí? Ahora, para un intradía que opera pensando en que va a cerrar hoy o mañana o la semana que viene, como mucho, un imbalance de hace 3 años te saca de contexto, ¿sí? ¿El TP virtual es el mismo que Gary, el extendido? ¿Por qué se llama virtual? No. Buena pregunta, Betsy. Mira, Gary manda a abrir una posición y esa posición empieza a abrir pisos, pero no lo hace cada 25, lo hace a los 20, puede ser a los 30, puede ser a los 22. Cualquier valor entre 20 o más te puede abrir un piso la operativa oficial. El punto donde esta operativa oficial te da 20 netos es el TP oficial. O sea, no te da a vos, sino que a la matriz oficial le daría 20 netos. Gary suele hablar de break-even, porque el break-even es el punto cero, y luego la diferencia entre break-even y TP es 20 dividido la cantidad de posiciones. ¿Sí? La diferencia de distancia. Si por ejemplo tenés 10 posiciones, es break-even, es 2 pips más, porque 20 dividido 10 posiciones te da 2. Entonces la diferencia entre break-even y 20 netos son 2. Eso es el TP oficial. Después está el TP personal, que el TP personal es, vos abrís acá, espera que lo voy a poner con otro color, vos abrís en el mismo punto que ellos, te abrió pisos, pero a vos sí te abrió reglamentariamente cada 25 pips. ¿Sí? 25, 25, 25, 25. Puede ser 24, puede ser 26, pero eso tiene más que ver con el spread o con el deslizamiento, pero generalmente es cada 25. Entonces, tu TP es un TP personal. Personal. ¿Sí? Tenés el TP oficial y el TP personal. También puedes buscar tu break-even y va a tener el mismo contexto. ¿Sí? La diferencia entre break-even y TP es 20 dividido la cantidad de posiciones. ¿Sí? O sea, los pips que te tenés que extender para llegar al TP es 20 dividido la cantidad de posiciones. A esto hay una salvedad y es que Gary, cuando tiene muchas posiciones, lo que hace es que para cubrir swap y aprovechar ese tiempo que estuvo la operativa abierta sin darte beneficios, y en vez de que, no sé, si vos abrís una operativa y en 10 minutos te cierra, te dio 20 pips, pero si te queda abierta 2 semanas te va a dar 20 pips, no, compensemos.
¿sí? Como si me hubiese cerrado 4, 5, 6 veces en la semana. Entonces lo que hace Gary es se extiende y de repente dice yo quiero 200 netos, no 20. Entonces, bueno, él va a calcular según la cantidad de posiciones y va a establecer una zona que generalmente la zona, perdón, uy, uy, la zona está entre ese punto que él elige y el TP oficial, una zona donde se puede llevar 200 netos como máximo, ¿sí? Muy pocas veces se va a extender más. Generalmente pone un tope porque está basado en un análisis donde había un movimiento y bueno, acá hay un high, una resistencia, lo que sea, y dice hasta acá llego. Más de eso me parece mucho riesgo. Y se puede llevar entre 20 y 200 dependiendo del slippage, dependiendo del spread, dependiendo el swap, dependiendo un montón de cosas, se lleva el beneficio. ¿Sí? Entonces, esto es el TP extendido, que es donde cierran las matrices Pro. Las matrices Pro no cierran el TP oficial, cierran el TP extendido. Si es que hay, no siempre hay. Solo se da en situaciones muy especiales donde hay un par de divisas que abren muchos pisos o que tienen swap negativo o etcétera, etcétera. Así, un par de circunstancias especiales, son pocas las veces, pero se da. Y al margen, acá aprendemos lo que es un TP virtual, que es cuando vos encontrás un movimiento que hace así, por ejemplo, que viene subiendo el mercado, y de repente tenés un movimiento que baja y luego continúa bajando, lo que queda es un desequilibrio en el mercado, ¿sí? El desequilibrio es el mercado sube y baja por lo menos el 50%, o baja y sube por lo menos el 50%. Eso es el equilibrio del mercado, ¿sí? Entonces, este es el comienzo del impulso hasta donde llegue, ¿sí? Vamos a suponer que llegó hasta acá. Entonces, lo que yo hago es ubicar de forma conservadora, sin contemplar el máximo del movimiento, sino desde donde más o menos, esto es una decisión personal, vos lo podrías hacer desde acá. Yo lo hago desde acá porque soy un poco más conservador a la hora de tomar la decisión. Desde acá para abajo hago virtualmente el efecto de una matriz. Es decir, como si yo acá estuviese abriendo una matriz. Entonces esa matriz me va a contar que abrió X cantidad de pisos. Según los pisos vas a tener un TP, eso es el TP virtual. Es el punto de equilibrio de un movimiento sin retroceso, que tiene que en algún momento encontrar el equilibrio. Esa es la diferencia entre TP oficial, que es lo de la aplicación, TP personal, que es según tus posiciones, y el TP virtual, que es el movimiento de impulso de un movimiento de impulso contemplando una matriz virtual. ¿Por qué virtual? Porque no está, no la abrimos, no es oficial y vos no la abriste. Entonces está virtual en mi cabeza. ¿Sí? Es como que en la gráfica se dibujara, pero no la estás operando. Entonces vos lo que haces es decir, bueno, mira, hay un TP virtual de, no sé, 66 pips de reversión y el mercado está acá. Entonces vos podés, por decisión personal, decir, bueno, abro acá y busco 20 netos y abro mis matrices porque tengo bajo riesgo. Son decisiones manuales, ¿sí? No tiene nada que ver ni con la operativa oficial ni con la operativa o sea, no tiene nada que ver con la operativa de Pipbraver, es una decisión manual, personal, de operar una matriz, ¿sí? Ahora, también te puede pasar que vos de repente, no sé, entraste acá, que es más o menos por el cuarto piso de una operativa oficial, pero es el sexto piso de una operativa virtual. Entonces, el mercado te abrió 4 pisos, por ejemplo, igual que el oficial, y te da un TP acá, pero vos sabés que el TP virtual está acá, entonces vos tenés un potencial de extensión, ¿sí? El TP virtual es como una estrategia. Después, si lo quieren ver, ya voy cerrando porque va 1 hora y media. Yo les puedo mostrar acá. A ver, en USD CAD, fíjense.
lo siguiente, ¿sí? Tenemos TP oficial, es el TP de las posiciones de la aplicación. Tenemos TP virtual, es el desequilibrio que dejó el mercado luego de este movimiento. Y tenemos el TP personal, que en mi caso es 20, 23, 32, 43, 54, 66, 78, 90, 102, 115, 127, 139, 140 más o menos. Son 140 pips desde acá. Si yo cuento 140, fíjate que mi TP me da acá a unos 5 pips del TP oficial. Si estoy mejor, ¿se entiende? Estoy mejor posicionado. Me cierra un poquito antes. Esos 5 pips por la cantidad de posiciones son unos 50, 70, 100 pips netos. Entonces, una cosa es el TP personal, otra cosa es el TP oficial y otra cosa es el TP virtual. Son cosas distintas. Si vos le preguntás a Gary dónde está el TP virtual, te va a decir de qué me estás hablando, porque eso es un análisis personal mío que yo hago acá para que ustedes tengan referencias de mercado, ¿sí? Los desequilibrios, si vos le preguntás a Gary sobre desequilibrios, te vas a ver enseñar, ¿sí? Pero si vos le preguntas sobre TP virtual, no tiene ni idea de qué le estás hablando, porque eso es algo personal mío, ¿sí? Que está basado en desequilibrios de mercado. Es decir, yo abro imaginariamente una matriz en el primer impulso o en el principio del impulso, contemplando todo el impulso y contemplando que falta para equilibrar el mercado. Entonces, Gary sí te va a saber explicar, si vos le preguntás dónde estaría el punto de equilibrio del USDK en el último impulso, te va a trazar un Fibonacci, te va a marcar el 50% y eso es más o menos el desequilibrio, ¿sí? Hace así y fíjate que el 50% está más o menos por la zona, ¿sí? Está más o menos por la zona. ¿Qué pasa? Que si vos contemplás todo el movimiento, el 50% está en el TP virtual. Fíjense qué calcado, ¿sí? Más allá de algún pip más para arriba, más para abajo, fíjense que la zona del 50% de todo el impulso es donde está el TP virtual. Ahí está el desequilibrio, ¿sí? El mercado tiene que corregir un 50% desde acá para allá, porque nunca en ningún momento corrigió un 50%, ¿sí? O capaz que sí lo hizo acá, uy, perdón, capaz que sí lo hizo acá, pero no cerró la matriz. Y yo contemplo este movimiento, fíjate que acá el 50% llegó. Entonces, una forma conservadora de evaluar este movimiento es llevando el TP virtual para acá y contemplando otro TP virtual, ¿sí? Lo que pasa es que si vos te pones a analizar esto en distintas temporalidades, por ejemplo, te vas a 4 horas, o perdón, te vas al diario, que ya es más largoplacista, no llega a haber un fractal acá, ¿sí? Acá no hay fractal, porque este máximo tiene dos a la izquierda más bajas, pero no tiene dos a la derecha más bajas. Entonces, si vos trazás un Fibonacci automático, no te lo va a trazar porque todavía no es fractal, pero te va a contemplar desde acá hasta acá, ¿sí? Suponete que ahora vienen 2 días bajistas, bueno, te va a contemplar este movimiento y ahí tenés el desequilibrio cerca del TP virtual. Como no siempre se llega al 50 y se revierte, bueno, está bien que a veces esté un poquito más alejado, también te puede pasar que esté un poquito más abajo, ¿sí? Que te quede así. Pero es más o menos una referencia. Por eso yo trato de no buscar el TP virtual siempre exacto, porque es más o menos una zona, no es un precio definido, ¿sí? Simplemente no asumir riesgos innecesarios. Así que bueno, nada, hasta ahí llegamos. Nos estamos viendo la próxima semana, el lunes a la mañana, ¿sí? Un saludo muy grande, cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye, bye a todos. Buen fin de a todos. Chao, chao.